Bueno, hoy vamos a ver el último tema, y esto es, yo diría que esto es la parte de la crema y la nata de la cuestión de la oración. Si ustedes se acuerdan, el lema de la clase era: pidan lo que quieran y les será hecho. Bueno, hoy vamos a clavarnos, echarnos un clavado en este pasaje que es muy enigmático, muy importante también. A veces no lo tomamos en serio. Dicen, pidan lo que quieran. Quién sabe, no creo que Dios me vaya a conceder lo que yo quiero. Bueno, vamos a clavarnos en el tema hoy. Y veíamos que la oración tiene varios elementos. Tiene un fundamento que es la relación como padre. Vimos que hay cosas que interrumpen esta oración, como el naturalismo. Veíamos unas estadísticas ahí al principio de esta serie donde vemos que hay gente, vemos que hay en las estadísticas, cuando vemos por qué cosas ora la gente, y esto fue un estudio que hicimos aquí en la iglesia. ¿Por qué cosas ora la gente? La gente ora principalmente por cosas materiales, por mi salud, por mi trabajo, por la economía de la casa, oramos por muchas cosas de este mundo. Y cuando analizamos la contraparte de las oraciones en la escritura y vemos por qué cosas oraba la gente o por qué cosas oró la gente en la Biblia, vemos que la gran mayoría, de hecho está como al revés, como el 85% son cosas espirituales y el 15% son cosas materiales. El estudio que hicimos aquí en la iglesia está al revés. 85% son cosas materiales, cosas del mundo, y el 15% son cosas espirituales. Bueno, ahí hay parte de lo que nos daña es esta idea del naturalismo, de, como decía Carl Sagan, todo lo que existe, todo lo que ha existido y todo lo que existirá es el mundo material. Esa es la ideología que está detrás de eso. Veíamos también de la ansiedad, y esto es algo que me ha ayudado muchísimo en mi vida, porque yo creo que de los 3 ansiosos que estamos aquí, que han admitido ser ansiosos, esto me ha ayudado. Si te sientes invadido por la ansiedad, pregúntate, ¿en qué he puesto mi gloria? Cuando tienes ansiedad en tu vida es porque has puesto tu gloria en algo que te puede ser quitado. Y no tienes control, has perdido el control de algo que te puede ser quitado. Sientes ansiedad porque dices, wow, no tengo el control. Es algo en lo que he puesto, como decimos en México, puse todos los huevos en la misma canasta y vino el lobo y me la robó. Esa es la base de la ansiedad. Y hablábamos de la oración en el Espíritu, hablábamos de Abba Padre, que es una cuestión primordial. Abba es una palabra básica de un niño cuando no sabe qué decir, no sabe cómo decir papá. Dice Abba. Y es algo básico, es cuando no sabes qué decir, es cuando entra el Espíritu a hablar e interceder por ti. Así que veamos hoy este pasaje de Juan 15:7, y díganme ustedes que son teólogos, ¿cuál es la base para una buena exégesis bíblica? ¿Qué debemos considerar para tener una buena interpretación de nuestra escritura? Contexto. Les voy a dar una máxima o un consejo que aprendí ¿se acuerdan cuando vimos la lección de tácticas? ¿Okay? El autor Greg Koppel dice esto: cuando vayas a leer tu escritura, nunca leas un pasaje. ¿Sí? Es decir, no está diciendo no leas, está diciendo no leas solamente un versículo. No leas un versículo nada más aislado, porque te vas a perder del contexto. Así que la base de una buena interpretación bíblica es el contexto. Así que veamos el contexto de Juan 15. ¿Les parece? Si tienen sus Biblias, o como dicen, prendan sus Biblias en Juan 15, vamos a estar pasando ahí tiempo. Toda la clase se va a desarrollar alrededor de Juan 15. ¿Ya están por ahí?
Conforme vayamos leyendo, me gustaría que se concentren mucho en el contexto de lo que está sucediendo. El pasaje clave es el versículo 7, pero veamos qué es lo que está diciendo aquí Jesús, de qué está hablando. Y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento, entre paréntesis, ¿qué es un sarmiento? Un pámpano. ¿Qué es un pámpano? Una rama. Una rama. Es cuando ustedes tienen una vid, tienen el pie o el tronco principal, que puede ser un tronco bastante grueso. Hay viñas de más de 100 años y tienen un tronco grueso. Y los pámpanos son las ramitas verdes tiernas. Es lo que sale del tronco grueso que alimenta el resto de la planta, y de ahí sale el fruto. Para que veamos el contexto ahorita, ellos tenían esto a flor de piel porque en Jerusalén y toda esa área ya desde entonces había muchos sembradíos de viña, de uva, viñedos. Así que dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. ¿Quién? El Padre, que es el viñador. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Y aquí viene el versículo clave: si permanecen en mí y si mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Mucho de dónde cortar de este pasaje. Entonces, ¿cuál es el punto? Si ustedes me hicieran una síntesis de este pasaje de Jesús, ¿cuál es el punto de Jesús? ¿Para qué? Para producir fruto. Para producir fruto. Esa es la clave. Él está diciéndoles: ¿saben qué? Si ustedes, la fuente de quien ustedes se deben alimentar para dar fruto, Jesús dice: soy yo. Fuera de mí no pueden hacer nada. Pero ¿quiénes van a dar el fruto? Ustedes. O nosotros, claro. Y entonces dice, y al final dice algo bien interesante. Bueno, en la mitad de este pasaje es donde dice: si permanecen en mí y si mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran y les será hecho. Es un doble condicional, ¿cierto? O sea, no es pidan lo que quieran, porque no, esa es la parte que nos gusta, ¿no? No, pidan lo que quieran. Wow.
Ya saben lo que me viene a la mente. McLaren F1. Ven, pidan lo que quieran. Entonces hay dos errores que cometemos, yo creo, al escuchar este pasaje. Por un lado, perdón, por un lado pensamos, mi experiencia no es que yo oro y recibo todo lo que quiero, algo está mal. No, realmente no lo creemos. Y por el otro error es decir, Dios me va a conceder todo lo que yo quiera en el momento en que yo quiera, porque yo puedo decretar, declarar y decirle a Dios qué es lo que Él debe hacer. Ese es el otro extremo, ¿ves? O sea, por un lado no nos hacemos de la promesa que dice, hey, permanezcan en mí y si mis palabras permanecen en ustedes, si ustedes en mí pidan lo que quieran y les será hecho. Por un lado no lo creemos, o por el otro nos pasamos. Y aquí de lo que está hablando Jesús es de un contexto, está hablando de una manera espiritual. ¿Quiere decir que no puedo pedir mi McLaren F1? Claro que sí. Ya tengo a toda la familia orando todas las noches por eso. No es cierto. Pero ven a lo que, o sea, no tenemos una mentalidad de reino, no tenemos una mentalidad de eterna. Estamos preocupados por el aquí y el ahora. Y si se ponen a ver en la mayoría de las interacciones que Jesús tuvo, Él empieza a hablar y empieza a hablar de verdades espirituales y la otra persona le dice, ¿que tengo que nacer de nuevo? Y lo hacemos, lo convertimos en algo terrenal. ¿Se dan cuenta? Lo hacemos algo de este mundo. Y no quiere decir que no vamos a pedir cosas de este mundo. Somos seres de carne y hueso, no nada más espíritu. No somos como ángeles. Aunque a algunos se les ve hasta el aura de santidad. Pero debemos pedir también por cosas de este mundo. Sí, Rocío. ¿Es bueno o no es bueno? Porque muchos declaran. ¿Es bueno declarar? Decir, yo declaro que esto va a pasar. Sí. ¿O es mejor decir, yo te pido, yo te ruego? Bueno, ¿cómo le pedías a tu papá cuando estabas creciendo? Pues yo no le pedía. ¿No? Porque no estuvo conmigo. Bueno, ¿cómo piensas que un papá de este mundo reaccionaría? O sea, pedirle, no estarle exigiendo, porque O sea, yo escucho que muchos dicen, yo declaro que esto va a pasar. Declarar simplemente quiere decir afirmar, ¿no? Okay. Entonces, Señor, puedes decir, Señor, yo declaro que me estás escuchando. Bueno, claro que me estás escuchando, porque Él siempre te escucha. Pero si dices, yo declaro que mi cáncer está curado, yo diría, ¿cómo sabes? Porque eso no es una promesa que haga la Escritura. De hecho, la Escritura dice que vas a sufrir. Bueno, yo declaro que esto lo dice tu palabra y lo vas a cumplir en mí. Sí, pero no puedes decir que lo va a cumplir en ti, al menos que sea algo que está garantizado en la Escritura. Sí. Ese es mi punto. Entonces, a ver, pensemos en un padre terrenal que te ama. Un padre terrenal que te ama, no vas y le exiges. A ver, yo si hubiera ido con mi papá y estuvo aquí la semana pasada, no hubiera sido buen ejemplo. Pero yo si hubiera ido con mi papá y le digo, papá, yo declaro que usted me va a dar 100 pesos ahorita y ¿sabe qué? Deme mi herencia de una vez. Y lo declaro. Y porque yo lo digo. O se va a reír o me va a voltear la cara de un tortazo. Un tortazo, como dicen en España. ¿Me entienden? Entonces, un padre amante que tiene el mejor interés en tus manos, va finalmente a tomar mejores decisiones que tú mismo. Hace poco estaba leyendo un libro de un teólogo que se llama Douglas Gorthies. Y su esposa acaba de morir de demencia. Y fue una muerte larga, tortuosa. Fue una cosa terrible.
Y escribió un libro a partir de eso, se llama Walking Through Twilight, caminando en las sombras. Y él decía esto, fíjate la madurez cristiana de este hombre. Él decía, si Dios me hubiera concedido el poder de sanar a mi esposa, no lo hubiera hecho. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que la voluntad de Dios era que fuera su esposa a partir a su presencia. Y dice, y yo, si yo hubiera violado esa voluntad de Dios, algo malo hubiera resultado de eso. Y he aprendido muchas cosas a partir de esta enfermedad, y yo sé que mi esposa está en la presencia de Él. Entonces hay cierta madurez cristiana en esas palabras, de decir... ¿Puedes repetir? Porque no te entendí. O sea, que si él hubiera tenido el poder para curar a su esposa... Sí. Cambiando. No lo hubiera hecho, y no lo hubiera hecho porque él sabía en el fondo que su esposa tenía que partir. Y él lo que decía es esto: Dios tiene más sabiduría que yo, y si su voluntad es llevársela, entonces yo estoy de acuerdo con su voluntad. ¿Entiendes? No quiere decir que no trataron por todos los medios posibles. Esto, cuando todos los medios posibles médicos ya se han terminado y que no te queda más que la gracia de Dios, ¿sí? Y la gracia de Dios dice, ¿sabes qué? Te basta mi gracia, pero de esta físicamente no te voy a salvar. Y esa es la historia de toda la iglesia primitiva, que muchos cristianos murieron bajo persecución, bajo Nerón y Diocleciano y otros emperadores. Ese fue el contexto por el que se escribe el Apocalipsis, por cierto. Es una carta es interesante, pero el Apocalipsis es una carta de consuelo para los cristianos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo crucificados, usados como antorchas públicas para alumbrar las calles de Roma. Entonces, el decir, voy a seguir amando a Dios a pesar de que estoy sufriendo, esa es la marca de la madurez cristiana. Porque entonces ya no le estás amando nada más porque estás sufriendo, le estás amando porque es tu Padre. Ese es el punto que tenía. Sí. Una de las cosas, enfocándome a la pregunta que ella hizo, y eso hablando con las personas que todavía no alcanzan a comprender algunas cosas, siempre, y hablando con mis familiares que todavía están en el catolicismo, como que las personas quieren una fórmula, porque me enfoqué en lo de ella, porque dijo, ¿cómo se dice? ¿Así o así? Sí. Para que Dios haga lo que yo quiero. Sí. ¿Se entiende? Una fórmula de cómo Si hay una fórmula, pero es queremos esta. la fórmula efectiva, ¿sí me entiendes? Pero espérame, pero ahí en ese versículo dice, si permaneces en mí. Ajá. O sea, si Jesucristo está en nosotros, si nosotros estamos en Jesucristo, Claro. usualmente vamos a saber su voluntad. Mis palabras permanecen en ustedes. Exacto. Sabiendo su voluntad, podemos pedir de acuerdo a la voluntad de Él, y entonces sí, todas las cosas que nosotros le pidamos de acuerdo a su voluntad, sí van a ser Claro. contestadas de la mejor Y manera. ahorita vamos a dar unos ejemplos de eso. Sí, Katy. Pero yo creo que una muestra muy clara de cómo debemos orar la puso Jesús cuando estaba a punto de ir al Calvario. Y él pudo haber dicho o sea, lo primero que dijo fue, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él lo dijo, yo declaro que pasa de mí esta copa y no la voy a tener que hacer. No, él sometió, él sabiendo lo que iba a Y pasar. tenía la autoridad. Tenía la autoridad de decirlo. El poder y la autoridad. De Claro. declararlo y de todo eso. Pero él no dijo eso, él dijo, si es posible, pasa en esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces yo creo que a veces el problema y la línea es muy delgada. No es tanto que la palabra sea mala, sino depende del contexto de lo que estás diciendo y que estás declarando el poder de Dios, claro, amén, Dios es poderoso. Estás declarando
su omnisciencia, su omnipotencia, eso muy bien, pero cuando estás declarando como si supieras qué va a pasar, como si tú tuvieras el poder o la autoridad sobre Dios de decirle qué va a pasar, qué debe hacer, ahí es donde creo que está el error. Y este tema lo vimos también cuando vimos la clase de oración de sanidad, ahí lo vimos a detalle. Entonces, si quieren un poquito volver a esa clase, también hay un escrito que tengo en el blog que habla de la oración de sanidad y cuál debe ser el contexto por ahí. Sí, Ricardo. Sí, primero hay que ser balanceado, hay que comprender que en las sociedades, en cualquiera, hay extremismos, hay argot, es decir, lo común, y tampoco estamos exentos de eso en el cristianismo. Esas situaciones los vemos en algunas personas que afirman, yo declaro, no es que esté mal, existe un texto, un contexto, una forma en que se aplica la palabra, ¿sí? Y por ende, volviendo también al tema para no salirme de él, si bien dijiste que hay que leer el texto y el contexto, quien haya sido, también se nos enseña que existe una situación muy importante, que es el estudio de la palabra a través de la revelación del Espíritu Santo, hermenéutica. Y porque también por ahí vamos a encontrar un pedacito, una frase que dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si salimos de ese punto. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere Ricardo? decir mucho, Porque que hay lo que, has mencionado hay, varias veces. Sí, que hay que Y quiere ser decir- guiados. Hay que ser quiere guiados ser con guiado. conexión como el sarmiento. Pero la letra, a ver, la palabra de Dios es letra, está escrita en letras, entonces el contexto de eso debe ser algo aparte de... Exactamente. Que Ok. no es nomás lo fundamental, básico de la letra escrita, sino la interpretación estando unido con él. Claro, el Espíritu Santo obviamente es Sí. importante Sí. en En el ejemplo proceso. que diste hace rato, que es del Señor que si tuviese la oportunidad de orar por la vida de su esposa, Bueno, de orar, Ok. oró mucho y mucha gente oró, De sino acuerdo. de sanarla. pero lo que quiero decir es, depende que seamos quizás como él, la relación espiritual con Dios para entender el plan de Dios y no nuestros deseos. Sí, exacto. Sí, él lo que está diciendo ahí es, yo no voy a ir contra la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que se lleve a mi esposa, que se haga la voluntad de Él. Es decir, yo no voy a ir en contra de eso, si finalmente esa es su voluntad. Y hay veces que la voluntad de Dios es eso, y hay veces que la voluntad de Dios es sanar a la persona. Y por cierto, no tiene nada que ver con que, algo malo ha de haber hecho, algo ha de haber pecado, algo. Hay veces que la gente más santa se va y no sabemos por qué exactamente. Sí. Última, porque se nos va el Yo tiempo. no tengo una inquietud. Sí. Nosotros somos la iglesia del Señor, Claro, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. sí, sí. ¿Qué pasa con todos el pueblo del Señor? No nosotros la iglesia. Ujú. David, todos, la viuda que el hijo se le murió Ujú. y llamó al profeta para que fuera y lo curara. No creo que él le preguntó, ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti? Y ella le dijo, creo que sí. Y él oró por el hijo de la viuda y Ujú. lo resucitó o lo sanó, no me acuerdo bien. Ujú. ¿Cuáles eran en ese entonces las palabras, vamos a decir, de confort espiritual? Porque hoy en día leemos, precioso, ¿verdad? Si permanecen en mí y mis palabras y todo eso, no. ¿Palabras de confort en el sufrimiento? O... Ajá. Bueno, las mismas, porque ellos tenían una buena revelación, tenían el libro de Job, que es uno de los más grandes libros en cuanto a eso. En cuanto a lamentar y cómo lamentar correctamente, está el libro de Lamentaciones. Entonces hay bastante, y la esperanza final de los judíos también era la resurrección al final de los tiempos. Entonces ellos tenían esa esperanza también, y tenían la esperanza de un Mesías, que muchos lo malentendieron y lo siguen malentendiendo, pero tenían esa esperanza. Ellos tenían la esperanza de alguien que iba a venir a restablecer el reino de David.
Pero ellos no podían orar así como cuando el Señor les dijo a los discípulos de que fueran y que iban a sanar enfermos y todo eso. Ellos no podían, va a venir el hermano tal a orar por ti y no. No entendí la pregunta. Ok, con la venida del Señor Jesús, Él empodera a los discípulos y Sí. le dice ir por todo el mundo ¿A qué? A sanar discípulos, todas las dolencias de todo el mundo. a hacer discípulos. Exactamente, es ese. esto. O sea, la meta siempre fue algo espiritual. Los medios hay veces que, y la evidencia hay veces que Dios la da por medio de un milagro, de una sanación o de otra cosa. Pero no quiere decir que Dios siempre va a actuar conforme a hacer un milagro. Puede ser que para alguien sea más impactante ver su fidelidad en medio de su sufrimiento, que se le aparezca Jesús en persona. Y Sí, cuando sanaban, no sanaban en nombre del Señor Jesús porque aún no había venido. claro. Solo sanaban Claro, en el el nombre poder de de Dios. Sí. Si tú ves los milagros, siempre la mano de Dios estuvo ahí, muy claro. Vamos a seguir, si no, no vamos a terminar. Algo a notar aquí, les decía, cuando vemos este pasaje, es un doble condicional. Si permanecen en mí y si permanecen mis palabras en ustedes, entonces pidan lo que quieran y les será hecho. Y el contexto de todo esto es el dar fruto y la prueba de que le amas. Por cierto, la prueba de que eres un discípulo verdadero es que estás dando fruto. ¿De qué forma debes amar? Por cierto, ¿de qué forma debemos amar? Jesús dice, y esta es una señal de que son mis discípulos también, por cierto, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Y por cierto, ¿cómo nos amó Jesús? A estar dispuesto a dar su vida. Y luego dice eso precisamente, no hay amor más grande de un amigo que el de su vida por sus amigos. Entonces, fíjense, en el contexto de esto, viene un sacrificio al final. Dar la vida por los demás. Dar la vida por los demás. Estar en Él, permanecer en Él. Estoy basando mucho de este material en el material en el libro del Dr. Craig Hazen, fue mi director de maestría. Y él escribió esto, siendo él apologista, escribió un libro de oración. ¿Y por qué? Bueno, porque su preocupación principal es que pensamos que estamos demasiado lejos de recibir esta bendición de pedir lo que queramos y nos será hecho. Y él lo que pregunta es, ¿por qué es que no pedimos a Dios de forma audaz? ¿Por qué no somos más audaces a la hora de pedir? ¿Por qué no recibimos? ¿Y qué es lo que nos frena a recibir lo que pedimos? Y bueno, decíamos aquí, Dios, por un lado debemos tener un equilibrio, ¿sí? Entonces, lo hemos hablado en esta clase. Por un lado, es un error decir, Dios ya no actúa y Dios ya no hace milagros y Dios, olvídate, ya nada más le dio cuerda al carrito del universo y lo dejó andando y ahí nos dejó solos. Ese es un error. Y por el otro, el otro error es lo que hablábamos hace un momento. Yo voy a tronar los dedos y Dios va a hacer lo que yo quiera. Son dos errores igualmente dañinos. Así que cuando hablamos de esto, la clave es el equilibrio. ¿Y qué son tres cosas que nos desequilibran esta ecuación de la oración? Bueno, primero, recalquemos que esto es condicional, ¿sí? Pero hay tres cosas que nos desmotivan o que nos quitan de ser audaces a la hora de orar. ¿Qué son estas tres cosas? Primero, pedimos de forma materialista. Pedimos no para engrandecer el reino de Dios, sino para engrandecer nuestro reino en la tierra. Fíjense en la gran diferencia que hay en eso. ¿Estoy pidiendo para engrandecer el reino de Dios o estoy pidiendo para engrandecer mi reino aquí? Y si no recibimos, a lo mejor es por algo así.
¿a quién estás glorificando cuando estás pidiendo? ¿O para quién estás pidiendo? ¿A quién vas a dar la gloria? Y puede ser algo trivial. ¿Sí? A ver, si yo voy a usar mi McLaren F1 para la gloria de Dios de alguna manera, ahorita no me viene qué forma, pero si se me ocurre, a lo mejor, a visitar a los enfermos, para llegar rápido al hospital. Llegar rápido al hospital. Mira qué creativos, ¿eh? Luego, cuando se trata de eso, ahí sí, luego, a ver, ¿cómo puedo engrandecer? Pero en el fondo, pero fíjense, en el fondo, queremos el McLaren F1 para nosotros. Y esa es la ironía de toda esta creatividad. Bueno, Dios lo sabe, porque pues, también yo he sabido de gente que pide algo porque y tiene en su corazón eso y lo hace, de ir por gente que no tienen que transportarse, ¿verdad? Claro. ¿Me entiendes? Entonces sí lo Claro. estoy pidiendo para Entonces miren, si se cooperan para mi McLaren F1 y alguno no tiene carro, con mucho gusto puedo ir por ustedes. Promesa. Entonces, primero, pedimos de forma materialista. Segundo, pensamos que la oración no cambia nada. Y quiero hacer una pausa rápida en esto. Pensamos que la oración no cambia nada. Es decir, ¿para qué oro si ya todo está predestinado? Ya todo está prehecho, ya todo. Y aquí no me voy a meter en líos de calvinismo, arminianismo. Mi problema no es con la doctrina calvinista, mi problema no es con la doctrina arminiana per se. Mi problema es con algo que se ha filtrado en ciertos círculos en la iglesia que se llama determinismo. Les voy a platicar más o menos lo que es esto con una analogía. ¿A quiénes de ustedes les gusta jugar ajedrez? Bueno, me van a entender mejor, pero si han jugado damas chinas o una cosa así, se entiende también. Cuando tú estás jugando con alguien, la otra persona tiene libertad de mover lo que quiera y tú no sabes qué va a mover la otra persona, ¿cierto? Y esto es con cualquier juego más o menos del mismo tipo. Pero fíjense en esto, el determinismo es que cada persona va a mover hasta el final del juego y no habrían podido mover algo diferente de lo que ya movieron. Es decir, todo estaba ya predeterminado y no tenían libertad en mover algo distinto. Es decir, si tú moviste caballo 4 caballo para iniciar la partida, no pudiste haber movido peón 4 rey. Porque estaba ya determinado por Dios que movieras así. Así, sí, ese es el determinismo. Lo que tú vayas a hacer Ya está determinado. No que tienes libre albedrío de mover cualquiera y ya. El libre albedrío queda negado ahí. Entonces, lo que dicen estas personas es que es compatible el libre albedrío con la predestinación y que Dios es el que te hace mover, pero que tú tienes libertad también. Y para mí eso es una contradicción de términos. O eres libre o no lo eres. ¿Sí? Ahora, la libertad tiene ciertas restricciones. Obviamente, yo te digo, a ver, ¿eres libre de aventarte de la ventana y volar? Pues no, porque no tengo en mi naturaleza tener alas para volar. Entonces, pero fíjense en este otro escenario. Supongan que yo estoy jugando ajedrez con ustedes. Es más, voy a jugar ajedrez con mi esposa. ¿Okay? Voy a jugar ajedrez con Katia y no solo soy el mejor jugador de ajedrez, déjenme soñar un poquito. No solo soy el mejor jugador de ajedrez en la historia, sino que también puedo leer sus pensamientos. Y no solo puedo leer sus pensamientos de todas las jugadas que va a hacer. Y no solo eso, puedo leer todas las jugadas que va a hacer en todas las jugadas posibles que podamos jugar. Ya perdí. ¿Ya perdiste? Ok, ya perdió. No solo eso, yo puedo escoger con qué tablero empezar, ¿cierto? Yo puedo también escoger con qué tablero empezar. Yo puedo escoger el tablero inicial. ¿Quién cree que va a ganar esa partida?
¿Y ustedes quién creen que tiene el control de la partida? Yo. ¿Está garantizado el fin de la partida? Sí. Sí. Si yo puedo escoger el tablero con el que vamos a empezar también. Pero también Pero puedes no a escoger favor. si quiere que gane ella. Pues sí, pero no quiero. Quiero ganar yo. ¿Entiendes? Ahora, mi pregunta es esta. En este escenario que acabo de describir, ¿estuve yo lidiando o destrozando el libre albedrío de Katy? No. Todo el tiempo tuvo libertad de mover lo que ella quisiera. Creo que Dios actúa de la misma manera. Él ya sabe Así cómo. que ya sabe, no solo sabe qué vas a mover, sino sabe también que vas a orar. Y Él sabe que si oraras, Él respondería. ¿Y cómo respondería? Y eso lo vemos en la Escritura todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, la oración sí cambia las cosas en el sentido de que antes de la fundación del mundo, Dios ya había visto que tú ibas a orar por una necesidad, por una enfermedad, por una salvación de un familiar o cualquier otra cosa, y Él sabía que iba a responder también. Así que la oración sí tiene efecto y sí debemos orar y sí es importante, y Dios no está en ninguna manera destruyendo nuestro libre albedrío al pedirnos que oremos. Y es algo relacional y algo que decíamos la vez pasada con una persona que estábamos platicando. Finalmente la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración cambia mi voluntad y la alinea con la voluntad de Dios. Tercero, pensamos que pedir pequeñeces aburre a Dios. Es decir, si voy a orar por la paz en el mundo, eso sí vale la pena orar. Por la salvación de toda mi familia, por eso sí vale la pena orar. Pero pedir por el McLaren F1, eso es algo mundano. Sí, y claro, oren por el McLaren. A ver, yo no les digo que no oren por eso. ¿Sí? No estoy diciendo no oren por eso. Pero hay veces que Dios actúa de una forma tremenda. Y yo lo he visto en mi trabajo. Y sobre todo, más gracia me ha dado el Señor cuando más la he necesitado. Porque créanme que he llegado a situaciones, y les voy a platicar una muy rápida. Yo fui consultor durante muchos años, consultor en tecnología de bases de datos. Y llegué con un cliente en Los Ángeles, que por cierto me perdí, llegué tarde. Llego tarde a la junta, entro con el director y el director me dice, siéntese. Frío el ambiente. Me dice, usted es el tercer consultor de su compañía que nos manda y no nos han resuelto el problema. ¿Qué va a hacer usted diferente para arreglar esta situación y que no los demandemos? Mi primer trabajo, mi primer cliente, en mi primer trabajo aquí en Estados Unidos, que por cierto mi esposa me llevó tarde al aeropuerto. Pero sí llegamos, tenía que sacar. No se la he perdonado eso, pero estoy trabajando en mi corazón. ¿Y saben qué? Yo estaba verde, yo llevaba apenas 3 años trabajando en el área de tecnología, era una compañía nueva. ¿Y saben qué hice? Lo único que podía hacer, Señor, ayúdame porque no tengo idea qué voy a hacer. Y espero que no vean esta grabación.
los que trabajé. Pero cuando eres consultor, lo que tienes que hacer es llegar y mostrar una tal seguridad de que parece que sabes exactamente lo que estás haciendo. Pero yo por dentro, las piernitas se me hacían así. Bueno, ni tan piernitas, pero bueno. Pero fíjense, no porque fuera yo muy brillante, muy inteligente, muy guapo, muy esto y lo que quieran, pero ese fue uno de mis mejores tiempos. 2 semanas estuve ahí y se resolvieron los problemas. Y yo no les puedo decir que fue un milagro, pero sí fue definitivamente cerca. Fue una providencia tremenda que yo no hubiera podido resolver solo. Se los digo con toda honestidad y toda confianza. Ellos quedaron, uy, wow, este tipo es un genio. Yo, no. Me ayudaron. Hubo mucha gente alrededor que se alineó para poder ayudarme en esto. Y así les puedo platicar muchas, no es nada más una. Tengo muchas historias así. Y son pequeñeces, pero a veces pensamos que estas pequeñeces no le interesan a Dios. A Dios le interesa. A Dios le interesa lo que aflige tu corazón y quiere escuchar lo que le aflige a tu corazón, aunque tú piensas que sea una pequeñez, porque no es una pequeñez. Si te va a acercar a Dios y te va a acercar en esa relación, es importante que uses las pequeñas cosas, porque cuando uno, imagínate, fíjate lo que dice Jesús, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondrá. Empecemos siendo fieles con las cosas pequeñas de la oración y Dios nos va. ¿Sí? La otra cosa que pensamos es que para permanecer en su palabra y esto y lo otro, tenemos que ser así como que santos, como que ya nos empieza a salir el brillo casi de la santidad que tenemos. Y no es cierto. Si ustedes se fijan, Dios usó gente muy falible y muy errada. Pablo, Pedro que las metía a las 4 en cada momento, que lo negó a 3 veces al Señor como hipócrita, y el Señor le dijo: aléjate de mí, Satanás. Honesta la palabra. Jesús dijo que los abandonaron, sus discípulos lo abandonaron, fallaron, pero ¿saben qué? Tuvieron fruto. ¿Por qué? Porque se enfocaron en 2 cosas, y les voy a decir cuáles son esas 2 cosas: el perdón que Dios les otorgó y la resurrección. Sin esas 2 cosas no hubiera habido fruto, pero hubo fruto y hubo mucho fruto. Así que el problema principal de nosotros no es que no permanecemos, es que de verdad a veces no creemos que Dios va a hacer lo que le pedimos. Así que si permanecemos en Él y permanecemos en su palabra, vamos a pedir bien y no tengamos de pedir cosas grandes o cosas pequeñas. Veamos otra cosa aquí. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Ya hablamos de eso. Entonces les será hecho. Entonces, el contexto de esto es dar fruto y sacrificar tu vida. Ese es el final de lo que habla aquí. Empieza con una analogía del fruto y de la vid y de cómo funciona una vid para dar fruto, y les está diciendo: ustedes son las ramas, quieren dar fruto, tienen que funcionar como la vid, y yo soy el tronco. Y por cierto, hay un sacrificio al final de esto. Ponen esas 2 cosas y en medio está: permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra, y entonces van a empezar a recibir grandes cosas. Ese es el contexto. Así que la palabra clave aquí en griego es meno, eso quiere decir permanecer,
Y la palabra permanecer es una acción, no es algo pasivo, no es decir, voy y me siento. No, es algo pasivo, es algo donde es como cuando estás en una playa y estás con una ola que viene hacia ti y les ha pasado que están sentados y viene la ola y uno que se agarra con las 20 uñas a la arena para que no te lleve. Esa es la idea básica de permanecer, es decir, me voy a aferrar a esto para que no me lleve la marea y la corriente. Esa es una analogía buena que podríamos usar para eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si Jesús es la vid, nosotros las ramas, permanecemos en Él y Él en nosotros, esa persona va a dar mucho fruto. Pero separado, ¿cuánto fruto vas a dar? Nada, porque no puedes alimentarte de las ramas. Así que pide el McLaren F1, difícilmente Dios lo hará, no sé, Dios puede hacerlo todo. Pero lo que sí puede hacer es, sí. Deberíamos cambiar ese pasaje de el que tenga fe como grano de mostaza, pida su McLaren F1. Sí. También en los salmos dice, deleítate en el Señor. Ah, qué buena. A Exactamente. veces nosotros queremos que el Señor nos conteste, pero no nos deleitamos en su palabra. Qué buen comentario. Cuando alguien viene conmigo y me dice, es que ya no tengo ganas de leer la Biblia, no, me siento apático. Y la pregunta de los pastores casi siempre es, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás estudiando tu Biblia? Y creo que esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta debería ser eso. ¿Estás deleitándote? Es decir, ¿estás corriendo para ver qué es lo que Dios tiene para ti en su palabra o no? Y si no te estás deleitando, posiblemente es la razón por la que no estás recibiendo. Gracias. Muy buen comentario. Y bueno, Dios tiene sentido del humor. Sí, último comentario. Basado a eso, tuve la bendición de conocer a un evangelista venezolano, Nelson Crespo, de Caracas, Venezuela. Estableció 20 iglesias o misiones en el Amazonas. Él, una vez platicando un pequeño testimonio, dice que había ya estado más de 2 meses en la selva. Y él tuvo deseo de ver a su familia. Y él, caminando así en la selva, le dijo, Señor, quiero ver a mi familia, ya quiero regresar. Dice que el bote llegaba a esa zona cada 30 días, entonces acababa de llegar el bote, se había ido y tenía que esperar otros 30 días. Dice, de repente escuchó un avión, el avión dio vueltas en la zona donde él estaba, aterrizó. Era un avión del ejército militar. Para hacerlo más corto, el avión aterriza, dice, ¿qué está haciendo usted aquí en medio de esta selva? Dice, no, pues estaba pidiéndole a Dios que quería. Dice, vamos para Caracas, en una base militar, vamos para Caracas, quiere irse con nosotros. Se va el avión, se va, y bueno, todo el mundo estaba, ¿por qué aterrizamos aquí? ¿Por qué aterrizó aquí? Le dice al que iba al mando del avión. Dice, no sé, solamente decidimos aterrizar aquí por cualquier razón y yendo a su casa va caminando y sale el mismo sargento, no me acuerdo, que iba a cargar, sale y dice, ¿para dónde vive? No, pues para tal colonia. Dice, pues para allá voy yo. En camino a la colonia lo evangelizó, contándole, tomando en contexto todo esto, ¿sí? Lo evangelizó. Ahora ese sargento o ese militar es un pastor era pastor en Caracas, Venezuela. Entonces, no solamente se estaba deleitando en hacer lo que el Señor ya lo tenía haciendo, claro, pero también su oración tuvo un propósito, porque a través de esa oración, a través de ese aterrizaje de ese avión, que no tenía nada que hacer ahí, levantó un líder en la ciudad de Caracas, Venezuela, el Señor, ¿no? Y hay muchos ejemplos así, gracias, sí, hay ejemplos así. Les voy a dar un ejemplo de George Mueller. Este hombre fue un pastor que fundó muchísimos
orfanatos. De hecho, lo que leía yo es que fundó cientos de orfanatos, y estos orfanatos los fundó prácticamente sin hacer organizaciones para abastecerse de fondos. Y él cuenta que un día estaba con sus niños en uno de los orfanatos que había fundado y que ya no tenían nada que comer. Pueden leer esta historia. Y dice que les dijo a los niños: ¿saben qué? Vamos a orar y veamos qué va Dios a hacer. Yo ya no tengo nada más que hacer aquí. Pusieron a orar, pidieron el pan diario, y al poco tiempo tocan la puerta el panadero con pan y les dice: ¿sabe qué? Algo pasó anoche, no pude dormir, así que me levanté a medianoche y empecé a hornear pan, y me imaginé que ustedes tendrían necesidad de pan, así que les traigo esto. Al poco tiempo, ven que antes se llevaba la leche en carretas. La carreta de la leche se le arruina una llanta, una de las ruedas se le rompe enfrente del orfanato, y el lechero le dice: ¿sabe qué? Esta leche se va a echar a perder, téngala, úsela usted. Pero fíjense qué pasó con este hombre, y él mismo decía: yo no soy un hombre de fe. Mi fe ha fallado mucho tiempo, él mismo lo admite así. Y no solo eso, sino que su esposa enfermó de cáncer y oraron mucho por ella, y Dios decidió llevársela. Es más, él oró por ella, dice: yo oré por ella en vida y también prediqué en su funeral. Me viene a la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que Dios contesta en maneras sorprendentes, pero no quiere decir que no nos esté escuchando. Y cuando la respuesta de Dios es un no, no quiere decir que esté enojado con nosotros, o que no nos haya escuchado, o que no nos ame. Al contrario, el Padre siempre nos va a seguir amando. Quiero terminar con esta él dice que la última porción, cuando habla de esto, de la muerte de su esposa, dice: esta es la última porción de la escritura que leí a mi preciosa esposa. Y esto es lo que él dice. Les voy a leer este pedacito. Dice: el Señor es sol y escudo, el Señor dará gracia y gloria, no negará nada bueno a los que andan en integridad. Salmo 84:11. Y luego recuenta y dice esto: me dije a mí mismo con respecto a la última parte, no negará nada bueno a los que andan en integridad. Soy en mí mismo un pobre pecador sin valor, pero he sido salvado por la sangre de Cristo. Y no vivo en pecado, camino en rectitud delante de Dios. Por lo tanto, si es realmente bueno para mí, mi querida esposa estará restablecida, enferma como está. Dios la restaurará de nuevo. Pero si ella no es restaurada de nuevo, entonces no sería algo bueno para mí. Y así mi corazón descansó, estaba satisfecho con Dios. Y todo esto surge, como he dicho a menudo antes, de tomar a Dios en su palabra, creyendo en lo que Él dice. Ella murió el 6 de febrero de 1870. Müller tenía 64 años. Nunca vaciló en su fe. Predicó en su funeral el Salmo 119:68. Tú eres bueno y haces el bien. Y contó de cómo se predicaba a sí mismo mientras ella moría. Y decía: si Dios quiere llevarse a mi querida esposa, eso será bueno como Él
Lo que tengo que hacer, como dijo, como su hijo, es conformarme con lo que hace mi Padre para que yo pueda glorificarlo. Hay algo muy especial y muy poderoso en nuestra vida y como testimonio a los demás cuando estamos sumidos en lo más profundo del dolor y volteamos al cielo y en vez de levantar un puño de reclamo, subimos el rostro y le decimos: Señor, te sigo amando. Creo que esa debe ser la esencia de nuestra oración siempre y de la esencia de cómo le pedimos al Señor. Dios los bendiga. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor, por estos ejemplos, por tu palabra, porque nos animamos al ver que no solo eres un Dios de milagros, sino que sigues haciendo milagros, sigues interviniendo en nuestras vidas de manera milagrosa, pero también sabemos que eres un Padre que nos ama y hay veces que dices que no y hay veces que dices que sí. Señor, ayúdanos a aceptar tu voluntad cuando no sea lo que nosotros pedimos y ayúdanos a gozarnos y alinearnos contigo más aún cuando tú nos digas que sí a nuestras oraciones. Ayúdanos a recordar también cuando tú has respondido y a estar conscientes de que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti, Señor. Gracias por mis hermanos aquí que están buscando de tu rostro. Bendíceles, bendice su vida de oración, Señor. Bendice nuestro crecimiento en oración contigo y quédate con nosotros este resto de la semana. En Cristo Jesús oramos.